Bienvenidos nuevamente a la habitación 101. En esta ocasión vamos a comentar una película llamada Ex Machina. Yo soy Raúl. Yo soy Juan. Yo soy Ernesto. Y bueno, también tenemos a Itzia otra vez, a ver si en esta ocasión decide hablar. Bueno, iniciando, ¿por qué decidimos comentar una película? Creo que ya es otra forma del arte para expresar las cosas y escogimos Ex Machina, que es una película de ciencia ficción del 2014, dirigida por Alex Garland. Ganaron un Oscar por mejores efectos visuales y estuvieron nominados a mejor guión original, que eso es lo que a nosotros nos interesa, platicar sobre la historia y cuál es la importancia de consumir ciencia ficción. ¿Qué nos da el poder de aprender de nosotros mismos, de la ciencia, de imaginar nuevas cosas? Y la película tiene la premisa de decir qué nos hace humanos. Ernesto, ¿quieres comenzar diciéndonos cómo empieza la historia? No. ¿O tú, Juan? Bueno, pues en general es sobre la inteligencia artificial. La historia inicia como con un joven, no recuerdo el nombre, ¿te acuerdas el nombre? Se llama Caleb. Caleb, ajá. Con Caleb que gana o es escogido para visitar la casa del dueño de la compañía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces llega a su casa, que está muy retirada, llega en helicóptero y conoce a este personaje que Se llama Nathan. Nathan, ajá. Y empiezan a platicar o conversar sobre el propósito de su visita, que sería sobre el test de Turing, ¿verdad? El test Turing, sí, que básicamente es surge porque Alan Turing quería probar si existía inteligencia en las máquinas. Alan Turing es un personaje que era científico, matemático y fue pionero en las telecomunicaciones. Es muy sabido que el logo de Apple es una manzana mordida porque muchos dicen que que fue un homenaje a Alan Turing. Como él le dieron una manzana con cianuro porque él era gay y en ese tiempo estaba muy condenado a serlo. Y nos habla de eso precisamente, sobre que lo llaman a Caleb para que sea la persona que le ayude a Nathan a conocer si ya está en provecho la inteligencia artificial de un robot llamado Eva. Sí. Bueno, a través de esta prueba, que es muy interesante cómo surge, por ejemplo, podemos conocer a Carl Gustav Jung, que nosotros como normalista lo vemos en cierta parte desde el psicoanálisis, ya que es seguidor de Freud. Él tenía un ejercicio que era la asociación de palabras, conocer el subconsciente o el inconsciente de las personas. A través de una simple palabra, la persona responde. Por ejemplo, si yo dijera cama, yo automáticamente diría dormir. O si a otra persona se le pregunta cama, otra persona diría tal vez otra palabra como... El campo semántico, ¿no? Sí, sí, pero a través de esas palabras vas descubriendo lo que piensan las personas. Sí. Sí. Bueno. Pues la idea del test es como descubrir que esa inteligencia artificial realmente es inteligente, ¿no? Uh-huh. Ahora, no sé, podríamos definir desde nuestras perspectivas qué consideraríamos como inteligencia. Exactamente. No sé si quieres comentar algo. ¿Qué piensan ustedes de la inteligencia? Porque creemos que es algo como exclusivo de los seres Uh-huh. humanos, ¿no? ¿Cómo es que una máquina adquiere esa capacidad, esas habilidades, esos conocimientos? Pero ¿cómo ustedes lo definirían, la inteligencia? ¿La capacidad de qué? ¿De hacer qué?
de sentir, o por ejemplo, ¿qué hace un ser vivo? Muchas veces podemos decir que si ya vemos un robot, podríamos decir que es más un ser vivo que una planta que no se mueve, que no nos habla, pero un robot que ya nos puede hablar, podríamos considerarlo un ser vivo porque ya estamos interactuando con él. En cambio, con un árbol no podemos hacerlo de la misma forma. ¿Qué nos vuelve realmente seres vivos o humanos? ¿En qué momento tenemos ese apartado? ¿Cuando somos conscientes de nosotros mismos? Pues en la película maneja varias situaciones, ¿no? Lo que dices, la conciencia, también el tomar decisiones, el sentir emociones. Bueno, ahí también maneja algo sobre el amor, Ajá. incluso la sexualidad. Entonces son como que varios aspectos o dimensiones de lo que es la inteligencia. Pero es muy interesante la película porque imagínate que nos imagináramos que estuviéramos en contacto con esa inteligencia artificial, con Eva. ¿Qué le preguntaríamos? ¿Qué le preguntarían o cómo sería la situación para interactuar? Itzia, Raúl. Sí. Bueno, por ejemplo, una de las primeras inteligencias que se dieron como artificiales fue Elisa. Esta máquina lograba engañar mediante el planteamiento de preguntas a partir de las propias respuestas. Es decir, uno le hablaba a la máquina y con lo mismo que tú le decías te planteaba las respuestas. Es decir, ya estaba organizada a lo que ibas a decir, te planteaba a través de lo que tú decías otra misma pregunta y ya daba la perspectiva de que estabas hablando con un humano, porque de ahí surge este ejercicio o este test, es poner a personas y cambiar a una de las personas por un robot, y el test es válido y se cree que se tiene inteligencia artificial cuando no te das cuenta de que estás hablando con un robot y piensas que es un humano. Que en la película realmente se da, ¿no? Porque sí, en los personajes está otra persona, una chica, que interactúan con ella, digamos, de manera normal, pero realmente es un robot. Sí, ¿y cuál es la primicia real de la película, no? Porque yo creo que se engaña a Caleb, se engaña para que vaya y piense él que está haciendo el test para saber que si tiene inteligencia artificial, pero Caleb, más bien Nathan, el dueño de la compañía, ella sabe que ya tiene una inteligencia artificial, su robot. Lo único que quiere es ver si su robot es capaz de engañar a una persona para que haga lo que el robot quiere, porque se da eso de la situación del amor. Ella lo va enredando para que se enamore de ella y así poder escapar. Y bien que lo sabe el dueño de la compañía. Pero bueno, algo interesante ahí es que él ya había realizado otros, digamos, experimentos con otras inteligencias artificiales, y algo que se mostraba era como la necesidad de libertad. Entonces ese era como el objetivo de Eva, ser libre. Entonces yo cuando veía la película pensaba que si todas las personas, los seres humanos, tenemos como esa idea individual de alcanzar nuestros objetivos sin pensar en los demás, porque al final de la película Eva consigue su libertad, pero ¿a consta de qué? Mató a su creador y mató a la persona de la que según estaba enamorada. ¿Esa es una característica del ser humano? Sí, no, el miedo tal vez sea, ella tenía miedo de morir porque sabía que sus antecesoras así había pasado. Él, mientras iba creciendo su proyecto de hacer una inteligencia más poderosa, iba descartando las anteriores y ella sabía que pasaba eso. Así que el miedo la movió a que ella quería ser libre, no quería morir, y fue como planteó todo esto para poder escapar. ¿Se podría definir como la supervivencia? Sí. Que es algo que vemos en todo, que es algo en lo que se da la evolución, ¿no? A partir de querer sobrevivir, tú o los seres vivos hemos evolucionado, ¿no? Y es algo que se refleja también en la película y en la inteligencia artificial. ¿Qué comentan ustedes, Cintia? ¿Qué opinión tienen? ¿Creen que la inteligencia artificial en la actualidad puede llegar hasta esa dimensión? ¿Tú qué opinas? Creo que en la actualidad todavía no se llega a tal grado de poder lograr que una inteligencia artificial
pueda como crear sus propios sentimientos, sino todavía estamos muy basados en lo que está predeterminado por quien sea el programador. Y pues simplemente, pues creo que las más sofisticadas inteligencias artificiales de hoy en día simplemente agarran toda la información que pueden obtener y a partir de ahí, no sé, interactuar con nosotros, pero siguiendo como un patrón que se le fue instalado desde un principio. Todavía no tiene una independencia como tal. También hay una inteligencia artificial llamada Parry, que igual que les contaba anterior, esta imita a un esquizofrénico, o sea, se les da a los doctores, piensan que están comunicándose con personas que le están escribiendo, y Parry lo que hace es imitar a un esquizofrénico. Entonces siempre está desviando la conversación hacia otros temas, así hace creer a las personas que en realidad es real, porque le preguntan algo y él desvía el tema como si en verdad tuviera esa enfermedad mental. Y como bien dice Ernesto, así están ahorita programadas, por ejemplo, Siri, de que pertenece a Apple, todavía no llegan al punto de tener inteligencia porque nada más están recabando datos y lo más popular que suceda es como te van a contestar. Y algo respecto a lo que mencionan, que también se ve en la película, el creador de esta inteligencia menciona que es en base a los buscadores, por ejemplo Google, ¿no? Entonces, podríamos considerar a la inteligencia como una respuesta, ¿cómo se podría decir? Porque los buscadores, según recopilan la información de lo que todas las personas piensan, de lo que todas las personas quieren, de lo que todas las personas hacen, ¿no? Entonces, digamos, tendrías un poco de la esencia de lo que es el ser humano. Pero entonces, ¿qué es la inteligencia? Porque tenemos la memoria. En la memoria se almacenan información sobre todo lo que hemos vivido en nuestra vida. Pero también tenemos diferentes respuestas a diferentes estímulos. ¿Cómo podríamos definir la inteligencia de un ser humano con la de una máquina? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Ahí hablaban sobre las emociones, ¿no? Los sentimientos. Decían que la máquina los finge. Entonces, eso es una diferencia. ¿Qué más podríamos, no sé, identificar que lo haga diferente? También pensaba en cuando hablaban de las plantas o los animales que no se comunican con nosotros y una máquina sí lo puede hacer y cómo entonces sí es inteligente. Pero creo que otra diferencia tal vez podría ser el instinto. Instinto, de que tienen los animales, ¿no? Pero el instinto también puede ser como algo almacenado en la memoria, ¿no? En la memoria genética, digamos, de los animales. Porque ese instinto se dio a raíz de las respuestas de generaciones pasadas de los animales o las plantas, que se dieron cuenta que tal no sé, situación se podría resolver en favor a ellos haciendo algo diferente. Bueno, yo así lo percibo. Sí. Creo que la mayor diferencia entre el ser vivo y una máquina podría estar en los sentidos, en el sentir. Por ejemplo, en la película pone el ejemplo de una chica que la encierran en un cuarto donde todo es blanco y negro. Sí. Entonces se la pasa estudiando y estudia los colores, lee sobre los colores, le dicen cómo son los colores, pero en realidad nunca ha visto un color. Todo en su habitación es blanco y negro, bueno, en grises. Sí. Y ya hasta que sale es cuando puede ver los colores y ya sentirlos y ya se crea un conocimiento nuevo. Es cuando se da, ¿qué podrá llamarse? Una inteligencia, un verdadero conocimiento, porque el otro es simplemente memorizado, pero no los conoce. ¿No experimentado? Es como lo que vemos aquí en lo normal, ¿no? La movilización de saberes, las competencias. Pones en juego todo lo que tienes y creas tu propio conocimiento, generas aprendizaje. Perdón, Alicia. No. Sí. Sí, Pupi. Sí. Pero, por ejemplo, cuando hablabas de eso, pensaba en las personas que son débiles visuales o que carecen de algún sentido y entonces, por un momento pensé, entonces ellas no son inteligentes, por ejemplo, si nunca has experimentado el color.
Pero es cierto, ¿no? A partir de la experiencia creas ese conocimiento y a lo mejor es algo que una máquina no tendría, ¿no? Solamente va procesando lo que ya fue codificado en ella, pero no puede tener nuevos conocimientos a partir de experiencias, ¿cómo lo planteas? Ujú. Como un círculo por lo que recibe y lo que responde. Pues era lo que, bueno, lo que te dejaban ver de la inteligencia artificial que iba es que ella buscaba el tener experiencias que las personas vivas, humanas, tenían. No sé si era algo fingido o si era algo real, porque ella se puso una peluca, se puso ropa. De hecho, las partes, digamos, humanas, era la cara, los brazos, las piernas, ¿no? Lo demás era solo una forma humanoide. Pero otra cosa que pensaba en este momento era cuál sería el objetivo para la humanidad de crear inteligencia artificial. Podría ser para que te haga la vida más fácil, ¿no? Pero Nathan en un principio, en un momento de la película decía que en el futuro la inteligencia artificial iba como que a gobernar o manejar el mundo y que las personas íbamos a ser como simios, como si fuéramos parte de un ecosistema, de un zoológico, ¿no? Sin ser peyorativo para los animales, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el propósito? O si fuera, o si existe la posibilidad de que nos llegaran a dominar, porque hay muchas películas, muchos cuentos, libros que hablan sobre eso. Me viene a la mente Blade Runner, que habla sobre esto de la inteligencia artificial. Les dicen replicantes a los que son robots y les hacen el mismo test, pero le llaman la prueba Boyce-Kappa, y es lo mismo que Alan Turing. Les van preguntando cosas para ver cómo reaccionan, les toman signos vitales, les ven los ojos, porque ya es tan avanzada la tecnología que en serio parecen humanos, ya no los distingues a simple vista si son robots o si son humanos. Entonces les hacen preguntas y creo que lo más poderoso que tiene el ser humano es el lenguaje, porque a pesar de que puedan contener muchísima información en su memoria los robots, si les preguntan algo y no conocen el contexto del qué o cómo se dicen las cosas, los humanos no logran, aunque tengan una vasta memoria, si no distinguen los matices de nuestro lenguaje, no van a lograr responder a lo que nosotros queremos que nos respondan. Pero en un futuro yo creo que va a ser posible. Porque, por ejemplo, hay muchos traductores que están desarrollando a través de lo que la gente busca. Entonces van adecuando el idioma, el lenguaje, las estructuras gramaticales a las situaciones reales y a los contextos reales donde se da esa interacción del lenguaje. Yo pienso que en un futuro sí van a llegar a poder replicarlo fielmente nuestro lenguaje. Pero creo que no va más allá del lenguaje. Siento que es más por la empatía que se tiene entre los seres del mismo tipo, digamos. Hay empatía entre seres humanos, pero va a ser diferente esa empatía entre, no sé, entre animales de una misma raza, digamos. Y creo que eso es lo que esa parte del lenguaje. No es de que los robots en un momento lleguen a como replicar nuestro lenguaje, sino que su forma de contestar nunca va a ser como de empatía. Nunca van a pensar primero en los seres humanos que en su raza de robots. Creo que ahí está la razón del por qué vamos a siempre diferenciar a un robot de un ser humano. Yo diferiría un poco porque podemos ver las guerras, ¿no? Somos seres humanos y pensamos solo en nosotros, nuestro país. Bueno, yo lo pensaría, ¿no? Sí, luchamos por nuestras conveniencias. ¿O qué nos vuelve humanos? Entonces, ¿qué nos distingue? ¿Qué es en realidad lo que vuelve a un ser humano humano? Tal vez no existe nada. Tal vez, sí, como en Rick and Morty, el robot que le dice, ¿cuál es mi sentido de vida? Pasar la mantequilla y ya, es todo lo que tiene que hacer. ¿Y nosotros? ¿Cuál es el propósito del humano? En la mantequilla. En su propósito se encuentra lo que es el ser humano, ¿no? Porque podemos distinguir un cuchillo, ¿qué es? Pues por su propósito, que es cortar.
¿Cuál es el propósito del humano? Tal vez cuando nazca no hay ningún propósito, ¿no? Tal vez te los vas formando conforme vas creciendo. En este momento podríamos hablar a cada uno de nosotros cuál es nuestro propósito y serían diferentes. Tenemos como una razón para vivir, no sé, incluso para comer, ¿no? Uh-huh. Son necesidades que tenemos para seguir viviendo. Otra cosa sobre lo que hablaba la película era sobre que él hackeó todos los teléfonos celulares para obtener información sobre las personas. Y es lo que hablábamos en los libros anteriores, del Gran Hermano, Uh-huh. que está esa posibilidad. E incluso en la actualidad en México se ha estado hablando sobre que el gobierno ha espiado a diferentes personalidades que tienen como que una influencia política. Es algo. Sí, manejan toda la información. Tal vez sea otro tema interesante del que hablar, ¿no? De cómo también se desarrollan tecnologías a partir de lo que somos nosotros, de nuestra información. Como pues el capítulo del Black Mirror, ¿no? Ajá. También se crea una inteligencia artificial bien definida de conocer porque su esposo se ha muerto y entonces recaba todos los datos de sus redes sociales y ya se comporta como su esposo. Es el capítulo 1 de la segunda temporada. Muy interesante. Sí, y también se observa ese problema del que hablábamos, de lo que decía Ernesto, de cómo la respuesta empática de este ser robótico no es la de un humano, porque ella era lo que más le afectaba, que sus respuestas no eran en parte propias de él, sino eran en base a lo que ella quería. Pero sí es algo interesante, porque ella pierde a su esposo, se da cuenta de esa tecnología y al final ella, bueno, en la parte casi final, ella quería que desapareciera, ¿no? Pero no, como que todavía guardaba ese recuerdo emocional y decide dejarlo funcionando. ¿A él? Oh. A él, ajá, porque después ella va con su hija, varios años después, y lo tiene Sí. en su cobertizo. Sí. Creo que lo siente tan real, tan Ajá. verdadero que no puede matarlo, pero sabe que no lo es y por lo mismo ya Sí. se queda ahí. Pero pues sería algo interesante, ¿no? Porque tenemos lazos muy fuertes con personas que amamos, entonces seríamos capaces de llegar al punto de no sé, suplantarlo con una inteligencia artificial que por fuera se vea igual y que en algunas respuestas sea igual que esa persona. ¿Qué te vuelve a ti lo que tú eres? Es, por ejemplo, la teletransportación, que dicen que para teletransportarte en la ciencia ficción se supone que vas de un lugar a otro, pero son tus átomos los que se destruyen y se crean iguales en otro lado. Entonces, ¿qué te vuelve tu cuerpo en sí? O, por ejemplo, si te pusieran en una máquina y nada más traspasaron tu cerebro a una máquina, ¿seguirías siendo tú? Aunque ya no tengas tu brazo, aunque ya no tengas tu cuerpo, ¿solo tu conciencia es la que eres tú? ¿O qué te hace a ti un ser completo? Como la clonación, ¿no? Sí. Por ejemplo, si existía la clonación, ¿también clonaría nuestra conciencia, nuestros recuerdos? ¿Y si los clonaran, también serían nuestros o ya es otra cosa totalmente diferente? Muy filosófico. El silencio sepulcral es la mejor respuesta. Pues entretenida la película, me gustó bastante. Sí. Y el final también es muy interesante. Sí, es una nueva forma, ¿no? El cine tiene muchas virtudes, pienso yo, para contar historias. Y lo bueno de esta película es que te muestra, no te habla como en muchas otras que nada más hablan para decirte lo que está pasando, pero lo importante del cine es que te muestren las cosas, por eso es visual. Y aparte los efectos visuales les quedaron muy bien. Sí, muy realista. Sí, creo que es una de esas películas que va a seguir pasando el tiempo y no
no le va a dañar el tiempo. Porque, por ejemplo, si ves Transformers, tal vez en unos años ya se vea caducada porque los efectos son abarcan mucho la pantalla y ya se ven y dices, ¿qué es eso? Parece hecho de plastilina. Pero esto es muy sutil, se ve muy real. ¿Otra cosa que quieras rescatar de la película, Ernesto? No. Los actores. ¿No? Itzia. Menos. Menos. Un comentario final. Comenzamos con Itzia y Ernesto. Bueno, creo que esto de la inteligencia artificial va tomando más auge en nuestra época. Vemos con este tipo de películas. Ex Machina también, ahorita me viene a la mente Her, que es de un hombre que se enamora de su inteligencia artificial, que es simplemente una voz, pero siento que este tema ya va a ir creciendo en el interés público con el paso del tiempo. Sí. Sí, hay muchas películas que lo abarcan. Últimamente también el mismo director de Blade Runner, Ridley Scott, hizo la de Prometheus y ahí también abarca un poco sobre estos robots con mucha inteligencia artificial. A mí me gustó bastante esta última de Alien Covenant. Está muy buena. Por la parte de los androides, ya los aliens ya no rifan. Itzia. Pues mientras hablaban pensaba en cómo sería si, ya no sé, ¿no? En la escuela alguno de los profesores o el director llegáramos a este punto del que hablaban, ¿no? Que son tan buenos que son difíciles de reconocer, y imaginaba el momento en el que de repente, oye, resulta que fulanito no es un humano, ¿no? Como lo impactante que sería. Y la verdad es que si volteamos hacia atrás en estos últimos años o siglos, ha habido no sé si evolución o más bien un progreso como muy rápido de las cosas. Entonces, ¿no sería impresionante que llegáramos a este punto en tal vez menos de 100 años, ¿no? Pero pensaba también en cómo hablaban de dejarnos gobernar o influenciar por ese tipo de inteligencias, y pensaba en que hoy en día aún con las mismas personas, ¿no? Nos dejamos influenciar o nos dejamos manipular, emancipar, no sé cómo queramos llamarle. Y entonces tal vez no suena tan imposible que robots puedan hacer lo mismo. Y agregándole a eso el punto de que empezamos a ser tan individualistas, a fijarnos en nosotros mismos, que perdemos la perspectiva de lo que hay alrededor, como en la mayoría. Entonces sería todavía más sencillo que esto fuera posible. Sí, yo me quedaría con la idea de si existiera, ¿cuáles serían las implicaciones? Lo que decía Raúl, si realmente podría tener el estatus de un ser humano, si también al ser un ser humano, aunque sea artificial, tendría los mismos derechos que un ser humano, los derechos universales, a la vida, a la libertad. Entonces me quedaría con esa idea. ¿Qué pasaría? Sí, para mí también, sí, la máxima virtud de la ciencia ficción es eso, ¿no? Que nos hace repensar las cosas. Y cómo estos personajes que son robots nos hacen ver que en realidad buscan un significado más allá de la vida, buscan ideales y tienen problemas y motivaciones más humanos que los propios humanos en las películas. Ellos buscan libertad, buscan saber quiénes son, y los humanos ya nos quedamos, o bueno, nosotros como las personas ya olvidamos qué queremos, ¿no? Y ellos siguen buscando para qué me crearon, o por qué no, dudas más que te vuelven más humano que al propio humano. Y sí, la virtud de leer y consumir ciencia ficción, que a mí me agrada mucho. Sí. Y sí, de verdad es impresionante cómo, bueno, vuelvo con foco, los dispositivos de control son tan sutiles que de verdad no nos damos cuenta, ¿no? Podemos pensar en la sal. Hoy en día alguien que no ponerle sal a los alimentos es casi una abominación, ¿no? Es como, ¿cómo es eso posible? Y antes, no sé, si tal vez era lo más normal del mundo, ¿no? Y ahora ya estamos tan acostumbrados, tan como... se me fue la palabra.
tan condicionados. a eso, o el hecho de pensar en personas que viven en el Amazonas sin luz, sin tecnología, se nos hace como, ¿cómo es posible que puedan vivir así, no? Y pues no siempre ha sido de esa manera, ¿no? Que vivimos como vivimos ahora. Sí. Y lo importante es encontrar un equilibrio, ¿no? Entre lo natural y lo artificial. Y en la película se muestra, ¿no? Como Nathan vive entre una selva gigantesca, pero vive en su mundito lleno de tecnología de su casa. Sí. Y no sé, otra cosa que simplemente es lo que hablaban de la humanización. ¿El ser humano es un concepto o puede ser una condición innata a ciertos individuos? Porque también tú hablabas, ¿no? De que los seres artificiales en la película se muestran como más humanos de lo que es un humano, ¿no? Entonces se puede poner como un concepto. Sí, buscan, pues sí, ya al final sigue siendo un concepto, ¿no? Pues así lo manejamos, porque ¿qué es lo humano? Y yo digo que ellos buscan cosas más humanas porque tratan de buscar de dónde son. Pero sí, no podría decir qué es un humano. ¿Y ahora te gustó la experiencia, Ernesto? Claro. Sí, casi no hablaste. Sí, lo importante es... Sí, pues estamos entre amigos, comentar nuestras ideas, nuestras opiniones. Pues, por ejemplo, yo me considero como que no tengo mucho conocimiento sobre algunas cosas, pero me gusta opinar y escuchar a los demás. Tienen ideas muy interesantes. Sí, aprendes mucho. Sí, Sí, es lo más enriquecedor, ¿no? y es divertido. Y se quedan en internet toda la vida. Porque una Guardados. inteligencia artificial sepa cómo hablas. Van a tomar tu voz. Sí. Bueno, así terminamos, cerramos la habitación 101, que tal vez le cambiemos el nombre. No, tal vez no. 102. 102. Bueno, nos despedimos. Otra vez yo soy Raúl. Yo soy Juan. Yo soy Ernesto. Y yo soy Itzia. Mucho Que gusto. ya habló. Es un avance. Sí, adiós. Bye. Debería de ser como que al final, cuando